Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más tremenda. Esa es la amenaza que tiene la iglesia. La iglesia está amenazada y está en peligro cuando se consolida el peligro, cuando la iglesia no pelea, cuando el pueblo de Dios no se defiende, cuando el pueblo de Dios no se mete en oración, en ayuno. Es un pueblo vulnerable. Es como el bocado que le ponen en un anzuelo y lo lanzan al río o al mar. El primer pez que lo ve se lo traga. Satanás se burla de ese tipo de gente que son religiosos sin bases, sin fundamentos, y les ha enviado este tipo de personas, hombres que han entrado ocultamente, encubiertamente, que no se han manifestado, que nadie sabe. La calaña del lobo rapaz que está metido en esa piel o en esa lana aparente de oveja. Pero estos desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres apóstatas, perdidos, hombres caídos de la gracia, pero se meten allí y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje esos hombres que se introducen, lobos rapaces escondidos bajo la lana, la apariencia de ovejas, se introducen. Ay de aquellos que caen en sus garras, de ahí no se sueltan. Caen en sus garras. Qué terrible. Alabado sea Dios. Qué terrible. Pero el verso 11 y 12 dice también este mismo capítulo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay, es un ay de desesperación y de juicio. Ay de ellos, ay de ese tipo de gente, de ese tipo de predicadores, de ese tipo de pastores, de evangelistas, de maestros, de apóstoles, supuestos en este tiempo, supuestos profetas. Ay de los que caen en esas garras. Aleluya, que Dios tenga misericordia. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por todo viento. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces
muertos y desarraigados. Me llama la atención esta palabra impúdicamente. Pero dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros. Es decir, que este tipo de personas perversos son amantes de los restaurantes, son amantes de invitar a otros a comer para ver qué sacan de ellos, para ver cómo se introducen en su alma, cómo les introducen las herejías destructivas, como muchos de estos maestros perversos han introducido dentro de la iglesia evangélica en muchos lugares la fiesta y la celebración del Halloween, una celebración totalmente satánica. Cómo este tipo de maestros han introducido las celebraciones navideñas en el mes de diciembre, sabiendo que es completamente mentira, que hasta escritores, comentaristas que no tienen nada que ver con el cristianismo saben que es una mentira. Pero ¿cómo lo hacen? A través de estos instrumentos. Y por eso me llama la atención esta palabra, que ellos comen con vosotros impúdicamente. Y esta palabra dice que no tiene pudor. Impúdico es algo que no tiene pudor ni honestidad, que no siente vergüenza. Eso es una pandilla de sinvergüenzas. A llevar a cabo acciones viles. Es decir, no le da vergüenza ni temor de Dios, porque no lo tiene, de llevar a cabo acciones viles contra la persona que le brindaron una comida, que lo invitan a la casa a comer, que lo invitan al restaurante a comer. Ese tipo de instrumentos malos, perversos, peligrosos, que se meten encubiertamente, en oculto, que no son detectados. Hermano y hermana, esto debe arder nuestro corazón, revolucionar nuestra vida y ponernos de verdad en las rodillas a buscar a Dios, humillarnos ante la presencia de Dios para que Dios nos libre de sus instrumentos endemoniados que se meten dentro del pueblo de Dios para destruirlo. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. El camino, aquí dice que siguieron el camino de Caín. Y sabe que el camino de Caín, aparte de la incredulidad, aparte de la envidia y de hacer lo que la persona le da la gana hacer, el camino de Caín es el camino de la envidia. Han seguido ese camino de la envidia, el camino de la destrucción total, definitiva. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Alabado sea Dios. El camino de Caín, el camino de Balaán. La sangre de Cristo tiene poder. Ese camino de la envidia, la palabra dice, ¿por qué mató Caín a Abel? Y declara, porque sus obras eran malas y las de Abel
eran justas. Eso indica que cuando alguien está haciendo lo bueno, el que hace lo malo le tiene envidia, lo quiere combatir, lo quiere nivelar, lo quiere convertir a él. La envidia ha hecho que muchos sientan el mismo demonio, el mismo espíritu de Caín. Sienten que están perdiendo, que están siendo derrotados, vencidos, y que hay un pueblo que crece, que avanza en la tierra. Hay un pueblo que se fortalece, y eso produce la envidia en el corazón de aquellos que se han mantenido al margen de Dios, que no buscan a Dios de corazón, que no sirven a Dios. Alabado su nombre para siempre. Esa vida, esa amenaza de estos instrumentos escondidos, como dice en primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la iglesia deja de buscar a Dios, cuando un individuo deja de buscar a Dios, pierde el discernimiento en su espíritu y ya no conoce, ya no sabe quién se le acerca, ya no sabe quién anda con él. Puede ser una oveja y el que anda con él es un lobo que está buscando la hora de dar el zarpazo y destruirlo. Pero como se alejó de Dios, como dejó de buscar a Dios, como dejó de orar, dejó de interceder, entonces no distingue, no discierne. Y aquí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la iglesia, cuando el pueblo, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, el niño, busca a Dios, tiene discernimiento y conoce. Dios le revela, porque la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La palabra dice claramente que Dios da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Es decir, que cuando usted está en comunión, conectado con la presencia de Dios, se le acerca un lobo rapaz vestido de oveja y usted lo detecta. Usted lo conoce. Así no lo haya visto nunca. Nunca. Pero lo detecta porque el Espíritu de Dios que está en su espíritu, en su vida, detecta que hay un espíritu de engaño, de miseria, de herejías destructivas oculto, porque estos falsos trabajan encubiertamente, nunca trabajan públicamente, descubiertos, siempre esconden lo que son, como el diablo, que el Señor lo reprenda. Satanás nunca se presenta como Satanás, siempre se presenta como alguien inofensivo, agazapado, falso. Su vestidura es falsedad, hipocresía. La sangre de Cristo tiene poder. Hermano, el tiempo nos falta, pero quiero correr un poco porque quiero dejar en los próximos minutos
algo muy importante que nos debe llamar la atención, porque el Señor de los cielos, llama con un nombre bastante fuerte y hasta ofensivo. Llama perros a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos apóstoles y profetas, a los falsos líderes. Dice el capítulo 56, verso 10 del profeta Isaías. 56, 10 y 11, y dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¡Qué tremendo! Porque estos instrumentos son encubiertos también. Son instrumentos destructivos, destructores, pero son vistos por el Dios de los cielos como un perro. Y mire que no solamente el profeta Isaías, Dios le habla de esto, pero también la palabra nos dice en Filipenses, la epístola a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 2, y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermano y hermana, cuando una persona busca a Dios de corazón, le aseguro que si se mantiene en pureza, en verticalidad, en santidad, la presencia de Dios está allí y va a detectar este tipo de perros. Hombres corruptos que están dentro del pueblo de Dios para destruir. Y mire que el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 15, dice, hablando más de esto, de este tipo de personas, dice: mas los perros estarán fuera. Y no está hablando de perros de 4 patas, está hablando de hombres que son como un perro. Y hay una característica que se la voy a mostrar, pero dice acá: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entre ellos están estos falsos maestros mentirosos, terribles. Hermano, dice la palabra en segunda epístola del apóstol Pedro, dice claramente, habla de las características de estos perros de 2 patas. Aquí dice en el capítulo 2 de la segunda epístola, el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y aquí está la característica: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el barro.
en el lodo. El cerdo lavado no se mantiene en esa pureza, en esa limpieza, porque su naturaleza es ser sucio. Las características del perro es que cuando algo le hace daño y vomita, el perro sale huyendo, sale corriendo y se va. Pero a las pocas horas o a los poco tiempo, minutos, se acuerda de su vómito. Esto es realmente desagradable, pero Dios lo tiene escrito, porque así es el testimonio sucio y las características de este tipo de líderes. Quiere decir que lo que botó, lo que tiró, lo que lanzó a la basura en un tiempo, lo vuelve a buscar, a traer y a comérselo. Es decir, aceptarlo de nuevo en su organismo, en su vida. Lo que indica que si alguien botó de una congregación, sacó, limpió la iglesia, la congregación de celebraciones mundanas y paganas, ya lo botó, el líder falso lo que hace es volver a traer esa mundanalidad y meterla dentro de la iglesia. Muchos líderes son exactamente como dice esta parte de la escritura. Tuvieron una congregación santificada, limpiada por dentro y por fuera, pero con el correr del tiempo se acuerdan de lo que votaron y lo van a traer, lo van a buscar y lo van a introducir de nuevo. Esa es la característica de este tipo de pastores, de ministros, de líderes, que la Biblia les llama perros, dormilones y comilones, que se acuerdan de lo mundano, de lo sucio, de lo corrupto que votaron y lo vuelven a buscar para meterlo, introducirlo dentro de la iglesia. La palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo se va a salvar con muchas dificultades. ¿Dónde va a aparecer el impío, el pecador, la persona que no sirve a Dios de corazón? Y termino con esto. El capítulo 7 de Mateo habla de guardarse. Acuérdese que la primer porción, la primer cita de la palabra que leímos nos habla que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán, postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, aquí dice, capítulo 7, versículo 15 del Evangelio según San Mateo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Note que todo lo que hemos venido hablando es de descubrir aquellos que trabajan en lo oculto, que trabajan en lo secreto, en lo encubierto, descubriendo aquellos que usan la verdad para esconderse y lo que transmiten es mentira, engaño. Gente reprobada por Dios, gente reprobada por la palabra, pero que están metidos dentro del liderazgo
poder en la sangre de Cristo. Guardaos de esos falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe que una de las características de un tipo de lobos es no solamente matar, destrozar, desbaratar y comerse la víctima, sino matar y matar? Si puede matar un grupo de animales, cualquiera que sea su número, si logra, es una satisfacción para esa bestia. El lobo, sus propósitos infernales, diabólicos, es destruir el rebaño del Señor, destruir el pueblo de Dios. Abra los ojos, por su fruto los conoceréis. Hay que conocer los frutos, hay que mirar el tipo de persona. Hombres corruptos, manchados por estafas, por robos, manchados por una vida de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía. Usted los ve liderando muchos grupos. Ay de aquellos que caigan en sus garras. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir una vida honesta, recta, íntegra delante de su presencia. Cierre sus ojos. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra y te suplico, Señor, que bendigas, que rompa las cadenas, salva las almas, opera milagros y maravillas en la vida de aquellos que se arrepienten, que entregan la vida a ti, Señor, en esta hora. Perdónalos, escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor, y por encima de todo, fortalece al pueblo que está en camino hacia el cielo, su alma, su corazón. Quita toda pereza, todo sueño espiritual, toda obra del diablo, del infierno, y que ese pueblo pueda llegar un día con una victoria eterna ante tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz tarde.